Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Yo se los anuncié, se los advertí que esta semana iba a ser de noticiones, de puro lomito en este programa. Hoy he anunciado en mi cuenta de Twitter los dos grandes platos de Agárrate el día de hoy. El primero va a ser el expresidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez. Y ya les voy a explicar por qué, aunque hablar con un personaje como este siempre es importante. Y al final del programa, ustedes no pueden levantarse de ahí, no pueden despegarse de esta imagen y de esta pantalla de Agárrate, porque al final vamos a difundir un video importantísimo que define mucho de lo que está pasando dentro de la Fuerza Armada venezolana. Va a dar muchas respuestas a toda la gente que permanentemente me pregunta, Patricia, ¿qué está pasando con los militares? Hace pocos días en Ecuador se escenificó un debate sobre la economía de ese país. A ese debate accedió a ir el propio presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el resultado, para decirlo a grosso modo, porque el debate, el origen del debate es precisamente la crisis económica que está enfrentando Ecuador, al final lo que ha quedado en ese país es un verdadero debate, un verdadero escenario por los resultados que se dieron en ese encuentro. ¿Por qué? Porque al encuentro, en el debate, estuvo Mauricio Pozo, que fue ministro de la Economía en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Y ahí Mauricio Pozo, el exministro de Lucio Gutiérrez, pudo demostrar cómo Rafael Correa simplemente ha acabado con la economía en el Ecuador. Pudo demostrar cómo los gobiernos anteriores, el gobierno de Lucio Gutiérrez, lo hizo mucho mejor con mucho menos dinero. Esas cifras además las tenemos aquí exactas. Por ejemplo, en cuánto estaba el petróleo cuando Lucio Gutiérrez gobernaba y en cuánto ha manejado el petróleo Rafael Correa. Bueno, la verdad es que Correa, que siempre ha sido tan altanero, tan grosero, tan prepotente, pues tuvo que quedarse callado. Vamos a ver solamente unos minutos de este debate para después conversar con Lucio Gutiérrez, porque ya lo tenemos vía Skype desde Ecuador. Vamos a ver el debate. Con los números que se están conversando. El Ecuador está atravesando un momento complicado, difícil, y yo no quiero que este país se convierta en Venezuela en un plazo corto, primero. Segundo, se ha criticado mucho a lo largo de muchos años lo que le han llamado los fonditos. Si nosotros tenemos este momento una situación adversa como la que realmente estamos teniendo por el tema del petróleo o por el tema de la apreciación del dólar, y tenemos el ahorro, el concepto de ahorro utilizado por el gobierno en carreteras o en hidroeléctricas, nosotros en esas circunstancias no podemos hacer frente a la situación. Tanto así que hemos entrado en una carrera de endeudamiento con todo tipo de acreedores en las condiciones más onerosas que se han podido ver y que lamentablemente no nos va a llevar a ningún tema. Los fonditos que se llaman son los que mantienen 80 países en el mundo. Noruega tiene 800.000 millones de dólares en reservas en fondos de ahorro. El Perú tiene cerca de 10.000 millones, Chile tiene cerca de 15.000 millones, Bolivia tiene cerca de 15.000 millones adicionalmente y el Ecuador no tiene nada. Y no tiene nada y por esa razón es que estamos incurriendo en este tipo de recursos. Tanto es así que en este momento tenemos varios problemas. Estamos atrasados con las petroleras. Está cayendo la producción este año, se les debe más de 1.200 millones de dólares. Hay 11 meses atrasados las devoluciones del IVA a municipios como el de Machala, por ejemplo, que le escuché en alguna ocasión al alcalde. Se viene el problema de la Occidental, que va a ser 2.000 millones de dólares que no están en las contabilidades ni en la contabilidad pública adicional. En diciembre hay que pagar alrededor de 3.000 millones, 2 sueldos, más del vencimiento de los bonos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Entonces los fonditos que se llaman no son los fonditos, es un respaldo para poder hacer frente a esta situación. Como el FEIREP, ¿no? Yo no estoy en contra de que se hagan obras, que no se me entienda mal. Yo estoy a favor de que se hagan obras, pero estoy mucho más a favor de que podamos mantener una economía sustentable y sostenible en el tiempo. Caso contrario, vamos a generar un problema adicional, porque el problema que se está generando en el sector fiscal es un detonante para el sector externo y está rebotando en el sector financiero también.
Entonces esto no es un tema separado, es un tema absolutamente vinculado. Entonces, obviamente en unas circunstancias como esta, no queda más que la válvula de escape de buscar financiamiento de afuera en las condiciones que sea. Obviamente lo que se ha producido hasta el momento es un endeudamiento en condiciones de tasas de interés y de plazos no convenientes para el país. Yo no estoy sugiriendo que suscriban con el Fondo Monetario, pero mucho me temo que van a terminar con el Fondo Monetario. Puede ser que no, puede ser que me equivoque, pero la situación no es tan simple porque aquí probablemente el criterio o el concepto de crisis no está tan claro. No es comparable los promedios con las realidades de cada país. No es lo mismo crecer al 4% en el Ecuador que crezca al 4% Alemania o Noruega, porque los puntos de partida son distintos. Entonces no hay cómo sacar conclusiones diciendo que como el 4% es mucho o es poco porque el promedio es tal o cual. Ese análisis es absolutamente incorrecto. Una sola puntualización y brevísima su respuesta. Usted, cuando fue ministro de Economía, alimentó el FEIREP. No, ¿eso resolvió la situación económica del país? ¿Pudimos salir de la pobreza? Bueno, lamentablemente para muchos, para beneficio de los que estuvimos en funciones públicas, los resultados de la gestión económica están sobre la mesa. El mayor crecimiento de las últimas 4 décadas fue cuando estuvimos en funciones y donde pudimos ahorrar y conseguir financiamiento internacional. Muy bien, muchas gracias. Ay, pero es que la cara del presidente Rafael Correa, lo que hace, cara de ponchado, como decimos en Venezuela, yo no sé cómo se dice en Ecuador, pero es que resulta que Lucio Gutiérrez manejó un petróleo a $18 el barril. Si esto le suena conocido a los venezolanos por ahí, porque Rafael Correa ha manejado un petróleo que ha oscilado entre los 90 y los 148 dólares. A pesar de esto, Lucio Gutiérrez dejó una reserva de 2.000 millones de dólares y Rafael Correa también se los gastó. Vamos a ver un banner que tenemos con estas cifras y a continuación vamos a conversar ya con Lucio Gutiérrez. Ahí tienen ustedes, ¿sabías que el gobierno de Rafael Correa tuvo el petróleo por largo tiempo a 148 dólares y en lugar de ahorrar, se quebró y endeudó al país con 40.000 millones de dólares? ¿Sabías que el gobierno anterior, al de Rafael Correa, tuvo el petróleo a 18 dólares y aún así, con ese precio, ahorró 2.000 millones de dólares para momentos de crisis y nunca subió los impuestos? Buenas noches, expresidente, ¿cómo está? Buenas noches y muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los amables televidentes y a los cibernautas que nos están viendo y que nos van a ver en los próximos días. Bueno, primero quiero preguntarle, sus compatriotas ecuatorianos deben sentirse muy mal, porque siempre cuando salen los presidentes vienen las críticas y cuando usted salió entonces era el malo, era el que había hecho las cosas mal, y poner las cifras en la cara de los ciudadanos debe ser terrible para ellos, entendiendo cómo se ha dilapidado 2.000 millones de dólares que usted ahorró y cómo se los han votado, ¿no? Y no se ve en la economía ecuatoriana. Sí, el problema que tenemos en el Ecuador es que el presidente Correa parece que de economista solo tiene el título, porque ni siquiera entendió bien lo que significa la palabra economista. Economista viene de economizar, viene de ahorrar, y el presidente Correa pues ha despilfarrado el dinero de los ecuatorianos. Más bien, al presidente Correa, en lugar de economista, deberíamos decirle despilfarrista. Y otro gravísimo problema del presidente Correa es que él no entiende que la economía tiene que ser manejada de manera técnica, con austeridad, con disciplina, no ideológicamente como ha manejado la economía el presidente Correa. Y los recursos que se obtengan de ese buen manejo económico, esos recursos hay que invertirlos con filosofía social, con ideología, en beneficio de la gente más pobre del país. El presidente Correa no entiende que la mejor política social en beneficio de la gente pobre de un país es manejar la economía de manera técnica, de manera disciplinada.
Eso no entendió el presidente Correa. Y es por eso que, según usted ha mencionado algunas cifras de nuestro gobierno, efectivamente, en nuestro gobierno el precio del petróleo, en el presupuesto para financiarlo, estuvo en $18. Todo lo que costaba más de $18, nosotros ahorramos en un fondo de estabilización petrolera. Y con un precio del petróleo de $18 en el presupuesto del Estado, logramos una reducción importante de la deuda pública total ecuatoriana de un 12%, como lo testifica el Banco Central del Ecuador. En cambio, el presidente Correa, que llegó a tener efectivamente un precio del barril de petróleo en los primeros años de su gobierno, que llegó a $148, y que justamente en el 2008, ya en el gobierno del presidente Correa, con una deuda pública total de un poco más de $8.000 millones, al 2015, la deuda que se conoce, porque este gobierno es tramposo, este gobierno no clarifica las cifras, pero de lo que se conoce, la deuda pública ecuatoriana bordea los $40.000 millones. Es decir, no ha ahorrado absolutamente nada el presidente Correa, por eso decía pues que parece que no conoce ni siquiera lo que significa la palabra economista. No solamente que no ha ahorrado absolutamente nada, sino que nos va a dejar una deuda que bordea o que supera el 40% del Producto Interno Bruto. Y no solamente eso, sino que el presidente Correa nos ha castigado a todos los ecuatorianos con 12 o 13 nuevos impuestos. Y este año, para que también tengan una idea, con un precio del barril de petróleo que va a bordear entre 45 y $50, la economía ecuatoriana no va a crecer absolutamente nada. Y posiblemente vamos a decrecer el Producto Interno Bruto del Ecuador. Y como al presidente Correa pues le encantan las comparaciones, en nuestro gobierno, en el año 2004, con un precio del barril de petróleo en el presupuesto del Estado de $18, es decir, menos de la mitad de lo que tiene actualmente el presidente Correa, tuvimos un crecimiento de la economía cercana al 9%. Exactamente, según lo sostiene el Banco Central del Ecuador, la economía ecuatoriana creció al 8.82%. No solamente uno de los crecimientos de la economía más altos de toda la historia del Ecuador, sino de los más altos de América e inclusive de los más altos del mundo. Entonces, pues el Ecuador, con un precio del petróleo de 45, $50 en este año, no deberíamos de estar en crisis, no deberíamos de estar en recesión económica, si habría pues un gobierno con un presidente con visión, con un presidente que sepa cómo se debe manejar la economía y no despilfarrarla como ha hecho irresponsablemente el presidente Correa, llevándonos a esta crisis. En nuestro gobierno, efectivamente, según lo reconoce la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, el Ecuador era uno de los países de América Latina que más inversión extranjera recibía. Hoy el Ecuador es el último país de América del Sur en recibir inversión. Eso significa que nadie cree en el presidente Correa, que no hay confianza en el presidente Correa, que permanentemente pues cambia las reglas del juego. En todo caso, pues, en el Ecuador seguimos optimistas en que vamos a seguir luchando, al igual que el pueblo venezolano, por recuperar la democracia, por recuperar la paz, la estabilidad económica, por recuperar la libertad que la hemos perdido con el gobierno del presidente Correa, que ha implantado en el Ecuador el socialismo chavista del siglo XXI. Precisamente sobre eso le quería preguntar. Vamos a ir a un corte y al regreso quiero que hablemos de dos cosas. Primero, este despilfarro y este mal manejo de la economía, ¿cómo lo siente el ecuatoriano común? Y eso quiero que me lo describa, ¿no? Sin términos que sean tan sofisticados. Y lo otro es que quería comentar una declaración que hizo el Premio Nobel de Economía Angus Deaton, que dijo, la economía, eso fue hoy, la economía del socialismo ha sido catastrófica y Venezuela es una muestra. Ecuador también lo sería, ¿no? Al regreso, quiero, expresidente, que usted me diga cómo está sintiendo el ecuatoriano común esto que ustedes describen como el gran despilfarro, ¿no? Al regreso seguimos hablando con el expresidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo.